Bueno, muchachos, como les había prometido, explicaré dos ejercicios, dos situaciones de razones trigonométricas, en donde en primera instancia vamos a hallar la hipotenusa y en segunda vamos a hallar el ángulo. En la clase les expliqué cómo se hallaban la parte del lado o bueno, lado cateto opuesto y adyacente. Para esta situación pues usaremos encontrar las razones trigonométricas para encontrar hipotenusa y el ángulo. Vamos para la primera situación. Entonces, primero que todo, debemos recordar las razones trigonométricas. Veamos los datos que nos ofrece esta situación. Nos muestra y nos da un ángulo de 53 grados. Nuestra incógnita nos la reflejan como una X y este valor de 12, que es la longitud de este lado. Sabemos que el lado que acompaña al ángulo le llamamos adyacente. De las razones trigonométricas, la que posee entre esa razón, tanto hipotenusa como adyacente, es la razón del coseno. Entonces la vamos a usar. El coseno de 53 grados, que es el ángulo, es igual a una división. Ya sabemos cuál es. Por eso se llama razón, porque es una fracción, una razón como tal la que la compone. Nuestro cateto adyacente, vámonos con rojo, 12. Y nuestra incógnita X, que es nuestra hipotenusa en este caso. Ahora bien, aquí lo que tenemos que hacer, muchachos, son despejes. En teoría ya deberíamos manejarlo, porque uno pues tipo séptimo, octavo, noveno empieza a manejar ecuaciones y hacer despejes, hallar incógnitas. Entonces, esta incógnita X debemos ubicarla en una posición favorable para hallar su valor, es decir, aquí la tenemos como denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarla al otro lado para que no esté dividiendo como tal, sino multiplicando, quede en una posición cómoda para poder hallar su solución. Entonces, yo lo que hago es que a esto pues le multiplico, lo mejor, le multiplico otra X y como sabemos, todo lo que hacemos en una igualdad, tanto en el lado derecho, se ve reflejado en el lado izquierdo. Entonces aquí también le multiplico una X. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de cancelar aquí estas dos X, y lo cual nos queda X por el coseno de 53 grados igual a 12. Pongámoslo con rojo más bien. Entonces, muchachos, seguimos con la misma mecánica. La incógnita me debe quedar sola y tengo un coseno de 53 grados multiplicándola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta parte por coseno de 53. ¿Con qué finalidad? Para cancelarlo y que mi incógnita X quede sola. Como puse aquí una división de coseno de 53, también al otro lado de la igualdad debe verse reflejado eso que acabo de ingresar en la igualdad. Coseno de 53. De aquí es donde muchas veces muchachos nos dicen que para hacer despejes, ¿qué pasa con la operación contraria? Es por esto mismo, por esta situación, lo que hacemos es cancelarlo y todo lo que hago en un lado de la igualdad se refleja en el otro. Con esto que acabo de hacer, mi operación queda así, X igual a 12 sobre coseno de 53. El coseno de 53, si nosotros vamos a la calculadora, nos va a dar como resultado 0,6018 y más números. Entonces vamos a tomar para estas condiciones solo los dos decimales, que sería 0,60. Pero después de la coma, el 0 pues se omite, entonces lo ponemos como 0,6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por calculadora también vamos a hacer la división de 12 entre 0,6. Ese resultado nos da 20. Significa que mi resultado
el valor de mi hipotenusa equivale a 20. Entonces, hagamos un pequeño repaso. Usamos la razón trigonométrica del coseno, que es la adyacente 12 sobre la hipotenusa x. Hicimos una cancelación para que mi x no quede como tal en el denominador, sino que quede arriba multiplicando, para luego cancelar este coseno de 53, permitiendo que mi incógnita x esté sola. Y como dice esta cancelación, se tiene que ver reflejado al otro lado este coseno de 53 que puse dividiendo. Y aquí es donde dice, si está multiplicando, ¿qué pasa a dividir? Es por esta situación, muchachos. O sea, cancela acá, se pone con la operación opuesta para cancelarlo y se refleja al otro lado de la igualdad. Resolvimos por calculadora coseno de 53 grados, queda 0,6 aproximadamente. Y nos queda 12 dividido en 0,6, nos da como resultado 20. Esto en el caso para hallar la hipotenusa. En caso de ver que no nos hubieran dado este lado, sino la unidad o el valor de este lado, el opuesto, pues usaríamos el coseno. Vamos con la segunda situación, muchachos. Para esta situación nos dan el dato de la hipotenusa y el dato de este lado que equivale a 6. Este lado, como podemos ver, es el que está al frente del ángulo. Significa que es el lado opuesto. Para este, vamos a hallar el ángulo alfa que denomina el ejercicio. Entonces, ¿qué razón trigonométrica podemos usar? Como estamos con datos de hipotenusa y el lado opuesto, hay una razón trigonométrica que tiene estas variables, estos valores, o los relaciona entre sí, que es el seno. Entonces, el seno de alfa, que no sé qué es, va a ponerle el color azul, más o menos así como un pescadito, es igual a el lado opuesto, que en este caso sería 6, dividido en mi hipotenusa, que vale 10. Esta es la operación. Esta es la razón trigonométrica que me relaciona opuesto e hipotenusa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí la idea es que yo necesito hallar el ángulo, pero aquí tengo esta operación, esta razón de seno del ángulo. Seno del ángulo y el ángulo propiamente no son lo mismo, son cosas diferentes, muchachos. Entonces, este seno tengo que pasarlo al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que pasa es que la inversa, la operación inversa de una función seno, o de una razón del seno, coseno, tangente, se escribe como arcoseno, que en sus calculadoras lo pueden encontrar como seno a la menos 1, coseno a la menos 1, etc. Equivalen a lo mismo. Entonces, como yo lo hago, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este seno, perdón, vamos a borrar acá, me queda alfa igual por seno o arco coseno, como se llama, pero aquí lo vamos a escribir así como aparece en la calculadora, seno a la menos 1, la operación opuesta. ¿De qué? De mi razón. ¿Cuál razón? 6 sobre 10. Mi opuesto sobre mi hipotenusa. Entonces, muchachos, aquí ya propiamente sí vamos a poder hallar el ángulo como tal, porque el ángulo se describe o se enuncia como alfa, más no como seno de alfa, porque son cosas diferentes, muchachos. Entonces, aquí lo que hacemos es por medio de la calculadora, buscamos la opción de seno a la menos 1. Normalmente, si tienen la calculadora científica, usando el shift y donde está la tecla del seno normal, le dan y ahí la expresa en la calculadora seno a la menos 1. Si hacemos esta operación, seno a la menos 1 de 6 décimos, nos da 36,87 aproximadamente. Entonces, alfa es igual a 36,87. Y listo, muchachos, ya ahí con esto hallamos nuestro ángulo alfa. Para hallar los ángulos, la operación siempre va a ser similar. Digo similar ¿por qué? Porque lo único que va a variar es dependiendo de los datos que nos den, si usamos tangente, coseno o seno. Pero siempre es la cuestión de despejar el seno, ponerle el inverso que sería el arcoseno o seno a la menos 1, o en su situación si es coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1.
y operarlo por medio de la calculadora. Pues la calculadora del celular se saca diferente esta función. Ya tocaría propiamente ver cómo es la aplicación en los celulares iPhone, en los iOS se saca diferente o se desbloquea esas funciones diferente a los de un Android. Si tiene la calculadora científica tipo Casio u otra, simplemente aplicando el botón Shift y dándole el botón de seno y habilitaría esta función del arcoseno o seno a la -1. Esto siempre para hallar el ángulo como tal que nos piden.